Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de septiembre del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendió por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habíamos visto ayer a Jesús, en el Evangelio de ayer lo comentamos, que Jesús había estado en Nazaret, la ciudad donde había sido criado, y había producido ahí también, a través de la lectura del profeta Isaías, había producido la admiración en primera instancia de todos los que estaban presentes en la sinagoga. A renglón seguida, cuando hizo cierta alusión, más concreta alusión, a los paganos, y en orden a ellos, como Dios vino para salvar a todos. Su palabra llega a todos. Los israelitas creían ser los dueños absolutos del reino de la vida, del poder de Dios, y esperaban al Mesías de una manera exclusiva. Y el Mesías de Dios vino como Dios lo había prometido. Era este Jesús, el ungido por el Padre Celestial, el que venía a hacer todas las cosas que estaban prometidas por la palabra en el Antiguo Testamento. Vino a cumplir, vino a hacer lo que Dios dijo. Dios dijo y Dios hizo. Dijo el Padre, hizo por el Hijo. Y en el Hijo vio las cosas que eran verdaderamente las que Dios crea que son buenas. Bueno, y Jesús bajó después de Nazaret a Cafarnaún. Y ahí también proclamó la palabra del Señor, enseñó, curó a los enfermos, expulsó a los demonios. Y acá se nos relata este episodio donde ingresa en la sinagoga y había un hombre poseído por un espíritu del mal. Cuando lo vio entrar a Jesús, gritó: el espíritu en él, ¿qué vienes a nosotros? Jesús, vienes a echarnos antes de tiempo, vienes a acabar con nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Hizo Jesús. Lo expulsó. Quitó de ese hombre, que era un hombre poseído por la mudez, provocada precisamente por ese espíritu del mal. Lo expulsa. Sal fuera, cállate primero, que no hable, que se calle, y sal fuera. Y acá está un poco, digamos, el núcleo de la palabra que nos enseña en el día de hoy. Fíjense que todos aquellos que escuchaban a Jesús, eran todos los que veían en él y escuchaban en él la manera en que hablaba, la autoridad con que hablaba y la autoridad con que hacía las cosas que decía. Tenía todo el poder el Señor, era diferente a otros. Habían escuchado, sí, muchos, como escuchamos nosotros mientras estamos en este mundo, hermanos queridos, Cuánta palabra que anda dando vuelta por todos los medios, cuánta palabra que pretende llevarnos a nosotros al camino por donde ellos transitan, y que es un camino que tiene tantas direcciones que finalmente uno se pierde en un laberinto que conduce a la nada. El Señor habla de otra manera. Habla con la autoridad que tiene aquel que verdaderamente es el autor y creador de todas las cosas. Habla palabras que son vida y son para la vida, y son para la vida en nosotros.
Nosotros estamos muchas veces, claro, uno diría, mientras desconoce el verdadero testimonio de una palabra que es propia de la vida y para la vida, estamos atentos a otras cosas. Por eso tantas veces seguimos tantos caminos tan diversos que finalmente nos conducen a la nada. Y en esa nada comprobamos que hemos perdido tiempo. Y un tiempo que es precioso, porque es un tiempo en el cual el Señor viene precisamente a regenerarnos, a recuperarnos para instalarlos otra vez en la vida perdida desde el punto de vista adámico. La vida que el Señor viene a recuperar para todos nosotros. Y lo hace inicialmente a partir de la palabra. Recordemos aquellas palabras que leemos siempre. En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios. Y todo fue hecho por el Verbo, por la palabra del Señor. Y por la misma palabra que es desde el principio y que es el mismo principio de la vida, viene entonces a nosotros, que es la palabra. Y viene a nuestro tiempo, a nuestra historia, a nuestro espacio, a nuestra naturaleza, como uno de nosotros. El Dios eterno viene como un hombre. El Verbo que era en el principio se encarnó. La palabra se hizo carne en el hombre Jesús, el Hijo de Dios. Y hablaba con toda la autoridad de aquel que es creador, que es el autor de la vida, y finalmente el recuperador, redentor del tiempo y de la historia, redentor y finalmente salvador de todos nosotros. No vino a condenar al mundo, vino a salvar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido era el hombre, éramos nosotros. Y por nosotros y por amor a nosotros vino. Y por amor a nosotros nos reveló el sentido verdadero de la palabra de la vida, Él que era la misma palabra, y por ese mismo amor que nos tiene, nos recuperó para esa vida a la cual nos conduce si verdaderamente la obramos, esa palabra que nos deja. Vino a proclamar el Evangelio, a proclamar la palabra de Dios, vino a curar a los enfermos, vino a expulsar a los demonios, como hace en este caso puntual que leemos en el Evangelio de hoy. Esos espíritus que en nosotros invaden un terreno que es sagrado porque es terreno y creación de Dios. Lo invaden y tratan de quitarlo del lugar donde Dios nos pone desde el principio mismo, que es la vida y el disfrute feliz, finalmente pleno y glorioso de esa vida que ha destinado el Creador para su criatura predilecta, que es el hombre, varón y mujer. Eso viene a recuperar este Jesús, este Hijo de Dios, este Dios encarnado, esta palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entre nosotros hizo todo aquello que no podemos hacer nosotros. Recuperar la vida, recuperarnos para la vida, recuperarnos en la naturaleza en que nos hizo aquel que hace todas las cosas y que las hace bien y ve que son buenas. Y vio Dios al hombre cuando lo hizo a imagen y semejanza suya, vio que era bueno. Y sigue siendo buena la naturaleza del hombre. Está pervertida su voluntad, sin duda. Está inclinada hacia tierra, hacia abajo. Hay que levantarla, hay que ponerla de pie, hay que echarla a andar, a caminar este camino nuevo y vivo, este camino interior, espiritual, que es el que nos enseña, aquel que viene a nosotros a partir de su palabra y de todo lo que hace en función de esa palabra, que dar testimonio vivo de la presencia de Dios entre nosotros y finalmente en cada uno de aquellos que lo recibe, que le cree y que termina siendo aquello que el Señor hace, testigos de la vida. Somos nosotros también finalmente testimonios de la palabra de Dios, somos como era el Señor, como el Señor hizo y nos enseñó, testigos de la fe y de una vida que es eterna y que viene a nosotros aquí ahora, en este tiempo, si verdaderamente la recibimos, creemos en ella y obramos en consecuencia. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que podemos apreciar como en toda la palabra del Señor, autoridad y sencillez para explicar, Miguel. Autoridad y sencillez para explicar, exactamente.
la verdadera autoridad del Maestro. En realidad, Jesús dice a los suyos, sí, y es cierto. Claro, ustedes me llaman maestro, en realidad soy el único maestro, en realidad es el único maestro el Señor, es el maestro de la vida. Y la enseñanza que de él procede es para la vida y es vida para siempre, es vida eterna. Atendamos entonces a esta palabra, que es milagrosa, que hace todo aquello lo que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, lo que hizo el Señor en esta sinagoga de Cafarnaúm, donde expulsó al demonio que generaba la mudez en aquel del cual había hecho presa. Somos poseedores de la sabiduría de la palabra de Dios, salgamos a proclamarla, no nos quedemos mudos. Salgamos a dar testimonio de las cosas que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, te damos gracias en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestra falta. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.